Bueno, buenos días, casi buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, a los que estáis presentes aquí en la Sala Santa Inés, y también saludos a los que nos están viendo ahora desde el canal de YouTube de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Bienvenidos a este día de celebración de la lectura, ¿no? Desde hace años la Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, invita a sumergirnos en el mundo de los libros en este día especial, que es el día 16 de diciembre, por ser el día que se celebró el encuentro de la generación del 27 precisamente aquí en Sevilla, el 16 de diciembre de 1927, y por ser también el día del cumpleaños de Rafael Alberti, es decir, tiene un punto simbólico especial. Este año queremos que el personaje protagonista sea nuestro autor clásico, Manuel Chávez Nogales. Estamos en un lugar dedicado especialmente a él, porque está aquí la exposición Cuadernos y Lugares que le hemos dedicado, comisariada por Charo Ramos. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque voy a dar paso a Mar Sánchez Estrella, encantada de que estés aquí, secretaria general de Innovación Cultural y Museo, que nos va a dedicar unas palabras para contextualizar este día, porque hoy celebramos aquí este acto, pero al mismo tiempo en toda Andalucía se estará leyendo un texto escrito por Maribel Cintas, la principal especialista en Chávez Nogales, biógrafa de nuestro escritor y periodista, y bueno, queremos invitar a todos a que lean. El acto será, pues bueno, las palabras de Mar. Luego la propia Maribel Cintas leerá su texto, La locución ciudadana, que es un brindis a la literatura, y luego tendremos una conversación donde ella nos explicará desde su punto de vista, ¿no?, cómo ha sido esa labor de investigación y rescate de la figura de Chávez Nogales. Sin más, te doy la palabra, Mar. Muchas gracias. Por la Sevilla de Chávez Nogales. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este acto con el que queremos celebrar el Día de la Lectura. Yo creo que es uno de los días más bonitos del año, el día en el que celebramos que a través de la palabra y a través de la lectura de esa palabra somos más independientes, somos más sabios, somos más conocedores, somos más críticos también y somos más libres. A través de todas aquellas personas, todos aquellos escritores que a lo largo de todos los siglos nos han dejado sus pensamientos, sus ideas, sus ensayos, su imaginación, también a través de las novelas, sus sentimientos a través de la poesía, nos lo han legado a nosotros para que nosotros podamos disfrutarlos y conocerlos. Por lo tanto, es un día feliz para todos. Y por lo tanto, yo en primer lugar le quiero dar las gracias al Centro Andaluz de las Letras, a todo el equipo y por supuesto a Eva, ¿no?, que lo dirige tan maravillosamente y que organiza estas actividades tan absolutamente interesantes y en la que, vuelvo a repetir, podemos disfrutar. Y tengo yo el privilegio además de estar hoy aquí en representación de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, que no nos puede acompañar con gran dolor de su corazón, evidentemente, porque tenía otro acto que le han asignado y que no podía evadir, y ha tenido, ya os digo, que encontrarse en él. Por lo tanto, bueno, pues para mí una alegría el poder estar aquí representándola y para ella, repito, una tristeza el no poder acompañarnos. Pues bien, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha querido dedicar el Día de la Lectura en Andalucía al periodista Manuel Chávez Nogales, que ha sido designado como Clásico Andaluz 2020 para potenciar el hábito lector entre la población y difundir el legado de figuras relevantes de nuestro patrimonio intelectual. La designación del 16 de diciembre como festividad andaluza de la lectura no es casual y seguro que muchos de ustedes conocen el origen. Atiende al recuerdo del encuentro que en esa misma fecha del año 1927 mantuvieron Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Juan Chabás, Gerardo Diego, Damaso Alonso y Jorge Guillén en el Ateneo de Sevilla, con motivo de la clausura de un homenaje al poeta cordobés Luis de Góngora. Ese grupo de poetas que terminaría conformándose como la generación del 27,
la conocida como Edad de Plata de nuestra literatura. También, un 16 de diciembre, en este caso de 1902, nacía uno de los más destacados integrantes de esa generación, de la generación del 27, Rafael Alberti, por lo que esta fecha resultaba como una de las más idóneas para declarar Día de la Lectura en Andalucía. Por ello, este año, con el impulso del Centro Andaluz de las Letras, queremos invitar a la lectura de la locución ciudadana elaborada por la catedrática y especialista en Chávez Nogales, María Isabel Cinta, Maribel, titulada Libros que se enredan en la vida, una lectura colectiva que se hará en los centros educativos, bibliotecas públicas, clubes de lectura e instituciones culturales y literarias. Las emotivas palabras de María Isabel Cinta retratan la vida y obra de Chávez Nogales y cómo la lectura de sus libros han marcado la vida de Maribel, la vida de esta magnífica investigadora. En el marco de esta conmemoración también hemos editado un paseo literario por la Sevilla de Chávez Nogales. Se trata de una publicación escrita igualmente por María Isabel, la principal especialista de obra de Chávez Nogales, y como no podía ser de otra manera, ella era la persona idónea para hacerlo. Un personaje que durante años había sido silenciado, tanto por la dictadura franquista como por los sectores progresistas que se ocuparon de recuperar la historia de los exiliados que habían sido apartados de la historia oficial de España. Isabel Cinta ha sido la persona a quien se debe la resurrección de Chávez Nogales, la investigadora que se sumergió en los documentos del pasado para traer a la luz a este autor, que en una época de trinchera y extremismo se alió con la democracia y la libertad de pensamiento. En este cuaderno, María Isabel nos sirve de guía por la Sevilla de Manuel Chávez Nogales. Recorre la calle donde nació el periodista, la calle Dueña, muy cerquita de aquí, y muy cerca también de donde vio la luz Antonio Machado. Paseamos por la calle Feria y la Alameda para encontrarnos con Juan Belmonte, el torero protagonista de la singular biografía de Chávez Nogales, y atravesamos la calle Sierpe y Triana, escenario de muchos de sus reportajes. El cuadernillo quiere ser el colofón del año Chávez Nogales, en el que hemos organizado un gran programa de actividades como la exposición Cuadernos y Lugares, que se puede ver aquí en Santa Inés, que como ustedes saben fue comisariada por nuestra gran amiga y compañera Charo Ramos. El catálogo también del mismo nombre, que ha reunido a múltiples investigadores, la antología En Tierra de Nadie, realizada por Ignacio Garmendia, y el cuaderno didáctico Democracia y Periodismo, preparado por Juan Antonio Rodríguez Tous. Como les decía al principio, no me queda más que repetir el agradecimiento a todo el trabajo realizado por recuperar la memoria de escritores tan importantes como Chávez Nogales, que hoy, en el Día de la Lectura, nos va a guiar. Decirles también que no puedo quedarme con una envidia espantosa a la maravillosa lectura que va a hacer ahora Isabel, a ese diálogo también maravilloso que mantendrá luego con Eva Díaz Pérez, pero de verdad, gracias de todo corazón, repito, por todo vuestro cariño, todo vuestro trabajo y todo el empeño y entusiasmo que ponéis porque el Centro Andaluz de las Letras sea efectivamente un referente de la lectura, de la literatura, de la poesía en general en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti, Mar. No te vas a perder una cosa estupenda, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí y estar siempre. Gracias. Bueno, yo simplemente doy paso a Maribel, que nos va a leer un texto, ya veréis, hermoso y que desvela un poco pues su relación con Chávez Nogales. Te doy paso, Maribel. Buenos días. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia y a las personas que puedan estar viéndonos. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a Mar por sus palabras. Alocución ciudadana. Libros que se enredan en la vida. Voy caminando por el centro de Sevilla con mis zapatos de tacón. Las calles están vacías y llueve. El cielo está en no muy buen estado. El suelo, perdón, está en no muy buen estado. Se me tuerce un pie
y ya soy Sole caminando por el calvario pedregoso de la Rue Lepic. Huele a permanganato y aguarrás de los estudios de pintor y voy a encontrarme con Juan, mi compañero, para iniciar una tournée por la Rusia zarista y revolucionaria. Me asomo a los tenderetes de la calle Feria, donde, como hace 100 años, fluye la vida. Un niño me mira desde la puerta de una humilde casa. Lleva en las manos un pedazo de chocolate y un canto de pan moreno y se asoma a la calle con miedo, porque en esa calle está la confusión, los peores enemigos, los peligros más ciertos. Pero quien se enfrenta a calles como esta no fracasará en la vida. La calle es escuela. Y me transmuto cuando paso delante del abandonado Salón Variedades de la calle Trajano, hoy silencioso, que conserva el eco de un limpiabotas comunista que canturreaba fandangos y de los camaroneros que con su cesta al hombro voceaban su mercancía por las galerías donde se hacinaban los presos, mientras aguardaban la llegada terrible de la noche. Las imágenes del mediodía en el televisor me traen aglomeraciones de seres humanos que en silencio intentan vadear un río que les impide alcanzar su sueño. Y al enfocar sus caras, son aquellos españoles de no hace un siglo que intentaban llegar a Francia envueltos en mantas, llevando en una mano un niño y en la otra una jaula con su pájaro dentro. Los descendientes de ellos no hemos aprendido mucho. Oigo hablar de emprendimiento a personajes que hoy son personas importantes en mi vida. En un lugar semejante de mi corazón, perdón, creo que me he saltado un párrafo. Oigo hablar de emprendimiento como salida laboral para los jóvenes. Y en esta situación en que nos encontramos, tan conmocionante como fue la Revolución Rusa para los que la vivieron, veo a los jóvenes y mayores, hombres y mujeres de la aristocracia de la Rusia blanca, criados en la opulencia, cómo buscan el resquicio de la vida reconvertidos ya en modistas, profesoras de baile, concertistas, peliculeros. En los libros conocí a personajes que hoy son personas importantes en mi vida. En un lugar semejante de mi corazón, conservo al amigo de la infancia que no volví a ver y a Arnal, cuando escondía las obras de arte de la destrucción de la guerra. O a Daniel, que moría por defender una libertad que todos decían defender, pero nadie defendía. Y al maestrito, que se esconde tras unos rastrojos para que no le alcancen las balas de los hijos del marqués. Y así transcurre mi deambular entre lo vivo y lo que leí, tan verdad lo segundo como lo primero. Mi vida se enriquece en espacios y tiempos a medida que el libro se abre y finalmente se cierra, con un adiós que quisiera seguir siendo presente, porque me da vida, me enriquece y me acompaña. Los libros se han enredado en mi vida y parece que ya no la van a abandonar, mientras ocupan los espacios que la soledad, el ocio, la melancolía. En concreto, los de Chávez Nogales me guiarán en el laberinto del pasado inmediato para ver si aprendo y rectifico y conozco la historia y me siento una con mis compatriotas y disfruto y sonrío sin rencor. No hay cortes entre pasado y presente, como no se puede cortar el cuerpo de un ser humano sin caer en el estropicio. Estos libros van a acompañarme de ahora en adelante y para siempre. Así es, que así sea. Muchas gracias. Bueno, nos lo quitamos porque efectivamente disculpas porque ha tenido que ir Maribel al principio con esta máscara tremenda, pero bueno, te agradezco muchísimo que estés aquí, que hayas escrito ese texto tan hermoso
donde se mezcla tu imagen de la vida y se cuelan los personajes también de Chávez Nogales de una forma, creo que muy hermosa. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias. Bueno, esta charla yo tenía muchas ganas de hacerla y yo creo que hay mucha gente también interesada, ¿no?, en conocer el making of, ¿no? Es decir, cómo descubres tú a Chávez Nogales y cómo va siendo esa epopeya también de rescate del personaje. Es decir, la visión de la investigadora, ¿no? Queremos saber un poco cómo ha sido tu biografía de rescate de Chávez Nogales. En realidad, cuando empecé a afrontar la posibilidad de introducirme en el mundo de Chávez Nogales, no sabía nada de él. Nunca había oído hablar de él, ni conocía ninguna de sus obras. Cuando me puse a buscar qué es lo que había hecho, pues lo primero que encontré fue el Belmonte, la biografía de Belmonte, Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, que abordé con una cierta prevención, ¿no?, por el tema, pero que desde luego esa prevención se vino abajo tan pronto pasé las 4 primeras líneas del libro, porque el libro es enormemente atrapador y lo que se describe en él es de una belleza y de una sensibilidad extraordinaria, producto o obra de una persona que realmente tenía esta extraordinaria sensibilidad para captar los ambientes que quería retratar. A partir de ese encuentro con Belmonte, tuve que empezar a buscar qué otras cosas había escrito, para lo que me serví del epílogo que venía en la propia edición del libro que adquirí, que por otra parte era el único libro que se había mantenido en publicación durante todo el franquismo. Estoy hablando de este comienzo, de esta aproximación a Chávez Nogales de los últimos años de la década de los 80, o sea, primeros 90, cuando empecé a buscar la obra. Y realmente, aparte de El Belmonte, pues los libros, algunos de los libros que citaba a Josefina Carabias en este epílogo, como fueron El maestro Juan Martínez, o como La ciudad, o lo que ha quedado del Imperio de los Zares, pues no estaban asequibles. Sí, La ciudad, porque se había editado en la Universidad de Sevilla, se había editado en el año 77, pero fue difícil encontrarla también. De todas formas, los otros libros hubo que buscarlos ya en librerías de viejo y a partir de ahí pues empezar a descubrir a un personaje que no era un novelista ni era un personaje autor de obras literarias, sino que era un periodista perfectamente encardinado en el trabajo periodístico y capaz de transmitir un mensaje no solamente periodístico, sino un mensaje histórico y un mensaje de vida. Entonces, adquiridos esos primeros libros, pues ya fue más complejo encontrar la labor periodística propiamente dicha, porque esa labor periodística estaba desaparecida en periódicos, que incluso también esos periódicos, esas cabeceras habían desaparecido del panorama sevillano y del panorama nacional, donde habían aparecido esos textos, y entonces hubo que hacer un rastreo profundo y amplio de muchas cabeceras para llegar a tener la obra periodística que se publicó la Diputación de Sevilla unos años después de la obra narrativa. Primero fue la publicación de la obra narrativa en el año 93 y posteriormente, en esos años que van del 93 al 2001, que es cuando salió la obra periodística, busqué o realicé este trabajo que os estoy recordando. De manera que ha sido un trabajo de muchos años, un trabajo que todavía hoy no ha terminado. De hecho, salieron más ediciones, tanto de la obra narrativa en el 2006, de la obra periodística en el 2013, donde iba incorporando lo que iba descubriendo de la obra de Chávez Nogales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 2013 pues, pudo aparecer ya la defensa de Madrid, ya apareció recogido ahí también la agonía de Francia, pero realmente hasta ahora mismo, pues se puede decir que no he abandonado la búsqueda de la producción de Chávez Nogales y de hecho el último trabajo pues ha sido un trabajo colaborativo de Chávez Nogales con Salvador de Madariaga y este último trabajo se ha dado a la publicidad, ha salido pues en plena pandemia, de manera que ahí estamos.
Es decir, que ha sido un trabajo de muchos años, de varias décadas, que ha tenido interrupciones, por supuesto, porque un trabajo así no se puede afrontar sin parar de vez en cuando y sin olvidarlo de vez en cuando, ¿no? Acudir a otras cosas, acudir a otras investigaciones, a otras líneas que despejaran un poco la cabeza, porque ha sido realmente complejo el trabajo. Y hay una labor detrás también muy de búsqueda en archivos, en hemerotecas. Cuéntanos alguna, porque yo recuerdo eso, conversaciones contigo sobre ese tema, ¿no? Esa búsqueda incansable hasta que hayas o encuentras crónicas de Chávez, algunas, incluso tú tienes ya muy claro el estilo de Chávez, ¿no? Y me decías, pues rápidamente me llamaba la atención algún texto porque tenía perfectamente asimilado su prosa, ¿no? Claro, he preferido siempre, bueno, es lo que he hecho siempre, publicar únicamente trabajos que estuvieran firmados por Chávez Nogales. Por supuesto que él tuvo una producción mucho más amplia, pues como cualquier periodista, escribe crónicas parlamentarias, escribe editoriales, escribe la parte literal de la crónica. Entonces todo eso lo he dejado de lado. Por eso, claro, enseguida que veía algo que me llamaba la atención, acudía al texto, pero inmediatamente buscaba su firma. Cuando yo empecé este trabajo, hablo del año, repito, del año 93, 1990-93, cuando ya se publicó, pues tengamos en cuenta que Google empezó a funcionar en el año 98, o sea que las hemerotecas, los periódicos no estaban digitalizados, y casi mejor que no estuvieran digitalizados, porque los pocos que estaban metidos en microfilmaciones eran una auténtica tortura, porque las máquinas de microfilmación, no sé, el que lo conoce lo sabe, ¿no? Están hechas como para una medida de brazo y de ojo, de manera que si llegas a la rueda no ves lo que estás leyendo. Entonces son mejor que no estuvieran microfilmadas, ahora ya están digitalizadas y ya el acceso es mucho más fácil. Entonces encontrar la firma de un periodista desconocido, que no sabía en qué periódico había escrito, ni qué es lo que había escrito, por este sistema de mover la rueda y separarme y mover el periódico hacia arriba y hacia abajo ha sido un poco difícil. Y esto lo he tenido que hacer, pues claro, en hemerotecas distintas, hemerotecas de aquí, porque inmediatamente vi que bueno, supe de su vida y supe que había vivido en Sevilla, luego se fue a Córdoba, luego estuvo en Madrid, luego de Madrid se fue a París, de París se fue a Londres, y esta trayectoria geográfica no se limitó a estos lugares geográficos, sino que su producción se extendió a partir del año 28 a América Latina, a periódicos sudamericanos. Empezó a publicar en periódicos sudamericanos, pero de toda Sudamérica, del sur hasta Estados Unidos, ¿no? Bueno, por eso no de toda América, digamos, ¿no? Entonces buscar toda esta producción en estos periódicos, que algunos de ellos ni siquiera hoy están digitalizados, ¿no? Pues me ha obligado a hacer un periplo que sin embargo ha sido muy interesante, porque me lo he tomado como una aventura, ¿no? Perseguir un personaje, y para mí ya casi el viaje se ha convertido, casi el único sentido que tiene es ir a una ciudad que tenga hemeroteca, ¿eh? Entonces la hemeroteca es como el sitio al que voy, al que le dedico la mañana, luego ya la tarde se puede dedicar a otras cosas. Ahora, ha sido bastante agotador, porque todo esto pues se ha hecho con un esfuerzo personal, pues que me ha obligado, aparte de perder la vista en los periódicos de los años 20 y 30 y 40, ¿no? Aparte de perder la vista, he perdido también el estómago, porque tenía que alimentarme en las máquinas estas que había en las hemerotecas de bocadillitos con papel de celofán, e incluso, bueno, pues ha sido una cosa, una aventura, ha sido realmente una aventura. Pero por otra parte, Chávez Nogales también concibió el periodismo como una aventura. O sea, su propia vida es una aventura, ¿no? Claro. Y su propio trabajo. Un hombre que en el año 26 decide que va a informar yendo al sitio donde se produce la noticia en un avión que entonces no era cerrado, como son los aviones ahora. Entonces volaba a menos altura, pero se pasaba un frío enorme, tenían que ir envueltos en periódicos, y además casi nunca aterrizaban en el lugar previsto, y el aterrizaje casi siempre era de emergencia. ¿Qué más aventura que eso para ir a buscar, por ejemplo, a Trotsky, como fue a la URSS, ¿no? Fue a la URSS a informarse de cómo se vivía allí 10 años después de la Revolución, a ver cómo se vivían las consecuencias de la Revolución del 17 en Rusia, pero su intención era encontrar a Trotsky, que era un personaje que le atraía enormemente.
Lo que pasa es que cuando él llegó a Rusia, entonces no funcionaban los medios de información. Trotsky ya estaba en el exilio, desterrado por Stalin, ¿no? Estaba en Alma-Ata. Bueno, pues ya digo, Chávez no solamente fue a Rusia en estos aviones precarios y en estos vuelos, y además con una infraestructura mínima, una pequeña cámara de fotos, pues doméstica, casi podríamos decir, ¿no? A veces le acompañaba un redactor de la redacción, pero normalmente no había dinero para eso, sin fondos. O sea, el director del periódico le decía, bueno, tú eres un periodista, apáñatelas como puedas, ¿no? Para encontrar, cuando le decía, hombre, ¿cómo voy a estar en Rusia con 5.000 pesetas un mes, ¿no? Y decía, bueno, tú tienes que apañártelas como puedas, ¿no? Entonces era verdaderamente una aventura ir a buscar la materia de la información. Entonces, claro, el trabajo que yo he hecho ha sido también, o yo me lo tomo también un poco como un trabajo aventurero. Aventurero total. Incluso has tenido una red de amigos, ¿no? Sí, de cómplices, claro. Incluso gente que tampoco eran amigos, pero que quizás lo han sido después, ¿no? Claro. A los que a lo mejor encargaba la búsqueda en una biblioteca en Estados Unidos o cosas así, ¿no? Vamos, en Alemania. Así fue como apareció la defensa de Madrid, apareció de esta manera, porque yo la encontré en Londres en un periódico que todavía se publica en Londres, que es el Evening Standard, que está en las bocas de metro, el periódico gratuito por excelencia de Londres, ¿no? Pues allí publicó Chávez Nogales la defensa de Madrid y no se conocía, yo tampoco la conocía en el año 2010, en ese periódico, pero estaba en inglés, entonces tuve que buscarla, la traje a Sevilla, se la oferté a Abelardo Linares, que por cierto dice que la encontró él, pero vamos, puedo aseguraros que no. Entonces se lo dije a Abelardo que podíamos publicar este libro, pero que sería imprescindible encontrarlo antes en castellano. Entonces así lo hice, estuve casi 3 años buscándolo en castellano y así lo encontré en la Biblioteca Nacional de México, donde estaba una persona que me ayudaba, un bibliotecario, Guillermo Cerón, que ya me había mandado los ejemplares o las fotocopias de A Sangre y Fuego, que también se había publicado en esa revista mexicana. Y entonces, pues, claro, ya Guillermo era prácticamente un amigo que cada vez que encontraba algo que pensaba que pudiera interesarme me lo enviaba, ¿no? Aparte de que luego pues se establece siempre una red, porque escribes muchísimos mails, miles de mails buscando dónde puedo encontrar esto, y de pronto, concretamente con este libro, por seguir con esa historia, pues un día me llegó, ya pasado un tiempo de haber enviado una petición, me llegó un mail de una biblioteca pública de Nueva York que me decía: lo que usted busca está muy cerca de usted, está en Berlín, vamos, para él, estaba muy cerca de mí, ¿no? Está en Berlín. Entonces busqué una amiga alemana, que no era bueno, en realidad se dedica al mundo de la cría de caballos, pero una mujer muy culta y muy interesante. Le dije, mira, tienes que ir a este instituto berlinés, y al Amerikanische Institut, y búscame estos textos. Entonces ella hizo un trabajo duro también, porque fue con su cámara de fotos, me fotografió todos los textos y me los mandó, pero cuando Abelardo los vio y quisimos imprimirlos, vimos que las fotos no eran de un profesional, y entonces fue cuando envió a Cristina para que hiciera las fotos, y ya hicimos la edición en el año 2011 de ese libro. Es decir, que cualquier cosa, eso no es más que un libro de Chávez Nogales. En la edición de la obra completa, tanto la que he estado publicando yo como la que ahora ha salido, ahora son 5 tomos. La mía anterior, de la Diputación de Sevilla, también eran 5 tomos muy gruesos, porque yo añadí un aparato documental adjunto, ¿no? Entonces, hacer ese trabajo tan grande, o sea, tan voluminoso, que incluso físicamente yo no podía con los libros. Cuando salió la obra, por ejemplo, la obra periodística, tuve que coger un taxi porque no podía con aquellos libracos, ¿no?, tan gordísimos de textos de Chávez Nogales. Recopilar todo eso, toda esa información, ha sido algo apasionante. A mí me ha
marcado la vida, ¿no? Me ha marcado la vida porque, claro, he tenido que hacer un gran esfuerzo no solamente para buscarlo, sino para gestionarlo, incluso, ya os digo, incluso materialmente, ¿no? En el manejo, luego el manejo de los textos, textos además que muchas veces, por ejemplo, la obra periodística es fragmentaria, está compuesta de artículos aparecidos en periódicos muy diferentes. No es lo mismo que un libro, que es un corpus ya de por sí, ¿no? La obra periodística, que tiene 3 tomos, la última, la del 2013, que tiene 3 tomos, está formada por cientos de artículos que cada uno tiene su propia entidad, cada uno procede de un periódico, cada uno tuvo una historia, pertenece a un contexto especial. Entonces, todo eso, organizar eso en la cabeza, supone también un esfuerzo grande, hasta el punto de que te absorbe, ¿no? Mientras estás en ese trabajo, casi no existe nada más en tu vida, ¿no? Entonces tienes que llevar también una disciplina, pues que en mi caso yo llevo a base de hacer yoga y hacer meditación, porque realmente si no yo creo que me hubiera vuelto un poco loca, ¿no? Con tanta información. Entonces el yoga y la meditación son lo primero que hago durante el día. A partir de ahí ya pues organizo el trabajo y luego el descanso, paseo, por supuesto vida familiar, pero el tiempo que estoy trabajando es un tiempo que me absorbe absolutamente, porque, no sé, a lo mejor yo es que no tengo mucha capacidad, pero yo necesito tener los 5 sentidos puestos para trabajar, como estoy trabajando ahora. Yo que aprendí a escribir con pizarrín, estoy trabajando con 2 ordenadores a doble pantalla. Entonces, realmente es un trabajo. Sí. Otro gran proyecto tuyo fue la biografía, ¿no? Sí. Había algunas partes que había muchas lagunas. ¿Cómo fue también esa reconstrucción de la vida de Chávez? En realidad sigue habiendo muchas lagunas, porque la vida de Chávez Nogales, digamos que llega hasta ahora, hasta el periódico ahora, hasta la Segunda República. Su familia, ni siquiera su familia, sabía muchas de las cosas que yo les he contado, de cosas que he ido averiguando de Manuel, ¿no? Porque él se separó de la familia en el año 40 y luego ya estuvieron juntos en Francia, pero luego ya en París él estuvo solo, y entonces muchas veces la familia veía que él salía a cubrir sus informaciones, pero muchas veces pues, podía estar 3, 4 días o más días o incluso meses sin volver a casa y la familia no sabía dónde se encontraba, ¿no? Entonces hay lagunas en la vida de Manuel, por eso yo advertí al principio de la biografía que lo que intentaba hacer era una biografía profesional con muchas referencias personales, pues que me ha proporcionado Pilar, la hija de Chávez Nogales, la hija mayor, que vive todavía, Pablo, que ya ha muerto hace unos años, y Juncal, que también murió hace unos años. Entonces, con la información que ellos me facilitaron, pues reconstruí aspectos de su vida personal. A su mujer no la conocí, pues por eso que siempre en las investigaciones llegas al día siguiente de que se haya muerto la persona al que estás buscando, ¿no? Realmente la mujer Ana murió cuando la Expo del 92, y tenía Alzheimer, pero creo, no estoy muy segura. Pero, en fin, a lo mejor tampoco hubiera podido hablar con ella. Pero me enteré de que había muerto unos días antes cuando se presentó aquí en Sevilla el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que lo presentó un representante en la Expo del gobierno ruso. Fue el que lo presentó. Entonces allí me enteré de que había muerto Ana. No tuve contacto apenas con familiares y luego busqué en Londres. Pues busqué durante mucho tiempo, en varios viajes, a personas que lo hubieran conocido, y encontré a personas que habían convivido con él, que lo habían conocido, por ejemplo, a Cora Blight. Cora Blight era la mujer de Luis Gabriel Portillo, un profesor de la Universidad de Salamanca, muy amigo de Unamuno, que tuvo la mala fortuna de apuntarse al Partido Socialista el día 17 de julio del año 36, con lo cual se tuvo que ir de España rápidamente, ¿no? Entonces, él, que era un profesor universitario, pues se fue a Inglaterra y estuvo allí trabajando en restaurantes, pues más o menos lo que están haciendo ahora nuestros migrantes, ¿no? Y pelando patatas, hasta que consiguió entrar a trabajar en la agencia de Chávez Nogales, precisamente, ¿no?
Entonces se casó, Luis Gabriel se casó con Cora, con esta irlandesa que estaba recibiendo a los niños de la guerra, los niños que habían salido de España hacia el exilio para que no fueran damnificados por la situación bélica que se vivía aquí, ¿no? Y tuvieron muchos hijos. Cora y Michel Portillo. Exactamente, Michael es un hijo que fue ministro de Margaret Thatcher. Es un hijo de Cora y de Luis Gabriel, y Luis Gabriel trabajó para Chávez Nogales en Londres. Entonces Cora me llevó por Londres al sitio donde había vivido Chávez Nogales. Me dijo, mira, en ese edificio tan alto, en la parte de abajo vivía Chávez. Cuando había bombardeos, cuando los blitz, esto sobre la capital británica, todos nos íbamos a los sótanos, menos él, que se quedaba allí diciendo, oh, hay muchos pisos hasta arriba, es muy raro que todo esto se hunda. Entonces él seguía escribiendo, ¿no? Y Cora además me contó una anécdota muy, muy dulce, muy tierna, ¿no? Se ponía a llorar, Cora, ya con 90 años, ¿no? Cuando me lo contaba. Lloraba porque un día me dijo, Manuel me dejó su gata, Felipa, para que la sacara a pasear a un parque próximo y la perdí. Y no había podido perdonarse a sí misma ese disparate que había cometido con Chávez Nogales, perderle la gata, ¿no? En medio de los bombardeos. Bueno, pues sí, esta señora fue la madre de un ministro, de Margaret Thatcher, ministro de Transportes, que por cierto hace unos programas maravillosos de viajes en la 2, programas dignos de ser vistos, ¿no? Y me ha enviado mucha documentación, porque son muchos documentales sobre personajes que vivieron la guerra civil. Yo los he depositado en Salamanca, en el archivo de Salamanca, el archivo de la guerra civil. Allí están todos en un fondo que se llama Fondo Cora Blythe. Así que sí, he conocido a mucha gente, he conocido a secretarias de la agencia de Chávez Nogales, que he hablado con ellas, que ahora pues vivían ya casi sin recuerdos, ¿no?, de él. Sí recordaban siempre que trabajaba mucho, que tenía el pelo muy revuelto y unos ojos muy claros, y además era muy estricto en el trabajo y los obligaba a todo el mundo a trabajar, pero era el primero que estaba siempre allí al pie del cañón, ¿no? Eso le minó la salud cuando ya se quedó solo en Londres sin la familia, el excesivo trabajo y el querer sacar adelante su agencia de noticias, la Atlantic Pacific, y fue lo que le causó la muerte muy prematura, porque murió con 46 años en Londres, y solo, sin familia, ¿no? Y efectivamente ocurre un poco como Stephen Zweig, que es otro personaje también que analiza ese tiempo, ¿no?, y que muere justo antes de ver el derrumbe de los nazis y todo eso, ¿no? Sí, que habría escrito Chávez Nogales, ¿no?, después, y cómo hubiera sido su figura absolutamente estelar en el periodismo europeo, ¿no?, porque estaba en el sitio justo, ¿no? Cuando murió estaba con él Soto, un periodista que le había acompañado al sevillano, de ascendencia sevillana, que le había acompañado hasta el exilio, y Soto cuenta que él dijo: toda la vida luchando por defender la democracia y voy a morirme sin verla triunfar. Claro. Efectivamente se murió unos días antes del desembarco en Normandía, que comenzó ya el fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de la democracia en toda Europa. Y me habías dicho lo último que murió antes de tiempo, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la figura estelar de Chávez, precisamente estando en ese corazón del mundo, ¿no? Y un sitio donde precisamente el periodismo, pues en fin, era muy importante y hubiera sido muy interesante, ¿no?, ese Chávez de la posguerra europea. Esto último que he dicho antes, que he sacado hace poco, la relación con Madariaga, nos hubiera... haber profundizado más en ella, o haber seguido por ese camino, nos hubiera presentado a un Chávez Nogales que estaba muy cerca de los planteamientos ideológicos de Madariaga y que nos hubiera evidenciado algo que está solamente en pequeños brotes de su producción de los últimos años de su vida, que es la Unión Europea. O sea, hubiera sido uno de los máximos defensores de la Unión Europea, porque estaba dentro de la línea ideológica que él estaba comenzando a seguir, ¿no?, comenzando a pergeñar y a vislumbrar, ¿no? Esa reconstrucción de la biografía de Chávez Nogales, en muchas ocasiones pues tú has comentado, ¿no?, cómo es una especie de quest, o sea, ese género biográfico en el que el investigador va desvelando un poco, casi en una trama de suspense, cómo va descubriendo detalles sobre el personaje biografiado, ¿no?
Y ocurre un poco también cuando descubres la tumba. Recuerdo un texto tuyo muy interesante, ¿no? Cuando encuentras ese lugar tan simbólico, ¿no? Y te topas con la tumba. Bueno, antes o después la tumba se tenía que encontrar, si es que se hubiera podido encontrar, porque es que la tumba no tiene la más mínima referencia a Chávez Nogales. Yo he ido en varias ocasiones y he tenido que hacerme acompañar del director del cementerio de Kew, que es donde está enterrado, para que me confirmara que estaba allí, a pesar de que tenía la evidencia del registro, donde decía CR19, es el espacio reservado a la tumba de Chávez Nogales en este cementerio. Pero cuando acudía al lugar, no había nada. Había una tumba a la derecha, otra a la izquierda y un espacio vacío en el medio. Como he ido varias veces, he visto que había un árbol que luego se ha talado. En la actualidad ya ese árbol no existe. Pero eso me permitió comprobar que efectivamente estaba allí enterrado, porque una de las personas que trabajó para él, Teresa Magal, que fue una de las secretarias de la agencia, a la que conocí en Londres y luego la conocí también en Levante, fui a visitarla a Levante, que es donde se había retirado, pues me dio una serie de fotografías del sepelio de Chávez Nogales. Y ahí se ve la tumba que está al lado, se ve el momento en que lo están dándole tierra, donde están cavando. Está Onia India, que era un sacerdote vasco muy interesante, que estaba dentro de la colonia de los exiliados españoles, y se ven en la fotografía a muchos personajes de embajadas sudamericanas, embajadores, secretarios de cultura de embajadas sudamericanas, que tenían mucha relación con Chávez Nogales, porque Chávez Nogales les abría las puertas de las instituciones inglesas, y además Chávez Nogales nunca habló de una forma fluida inglés, ni lo escribió, pero se valía de su castellano para escribir las cartas o los textos que tenían que escribir estos embajadores y moverse en Inglaterra, ¿no? Y sobre todo relacionarse con la agencia Reuters, que es con la que Chávez Nogales tenía la relación más directa, porque su agencia, la Atlantic Pacific Press, la agencia que montó Chávez en Londres, se llamaba Atlantic Pacific Press, pues estaba arriba, en los altos de Reuters. Fue una jugada maestra de un andaluz que pensó, bueno, estos ingleses en algún momento van a necesitar a alguien que hable español para América Latina, pues aquí estoy yo. Y efectivamente consiguió ser corresponsal de muchos periódicos de América Latina para Reuters. Trabajó mucho para Reuters. En la calle Fleet Street, o sea, en Fleet Street, la calle de la prensa de Londres, donde estaban todas las grandes agencias y donde estaban todas las grandes sedes de los periódicos más importantes, ¿no? Pues allí estaba, en un cuartito pequeño, en lo alto de Reuters, estaba la agencia de Chávez Nogales, que yo he conocido. Eso ya ha desaparecido, porque Reuters es un imperio. Entonces Reuters está ahora en la parte nueva de Londres, en Canary, y es un edificio inmenso, pero yo estuve en el sitio donde tuvo la agencia Chávez Nogales, que ya pues ha desaparecido también. En fin, no sé, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, hemos llegado a no sé si he contestado. Sí, bueno, claro que sí, ¿no? Y además nos estás contando cosas muy interesantes. Ahora que se acaba de publicar las obras completas, Nacho Garmendia, que sí, es el editor, que además también ha hecho la antología que hemos publicado de Chávez Nogales, él desvela que aún quedan cosas por descubrir, es decir, todavía sí. Yo creo que apuntabas un poco en esa línea de todos esos textos periodísticos de esa época, ¿no? Que sí, quedan quizás en las hemerotecas y tal, ¿no? O sea, queda mucho, incluso registro sonoro de su voz, por ejemplo, que también es otra cosa que está buscándose. Sí. ¿Qué crees que queda por hacer todavía? Pues mira, como en las grandes hemerotecas y en los grandes centros de información hay archivos que están sin explorar, puede ser que en la BBC aparezca la voz de Chávez Nogales algún día, porque él colaboró con la BBC y trabajó a través de Reuters, pues hizo programas para América Latina. Puede ser que aparezca la voz. Aquí en España no ha aparecido. Aquí podríamos tener también alguna grabación en la cadena SER, en Unión Radio, porque me consta que hizo varias intervenciones directas ante los micrófonos, pero tampoco he conseguido encontrarlas. Respecto
a si hay más cosas. Pi Sunyer, que estuvo también muy próximo a Chávez Nogales en el exilio, da una lista de periódicos, ofrece una lista de periódicos donde él, Pi Sunyer, pensaba que iban a ir a parar colaboraciones que enviaba la agencia de Chávez. Entonces, es de suponer que en esos periódicos haya colaboraciones también de Chávez Nogales, y el propio Chávez Nogales se publicitaba a sí mismo desde la agencia como corresponsal para El Tiempo de Bogotá, El Liberal, La Nación de Buenos Aires, Bohemia de Cuba. Gracias a eso, por ejemplo, pues, vamos, yo le oferté a Linares una lista completa de todos esos periódicos, y eso, muchos de los que ha encontrado Nacho, proceden de esa lista de periódicos que se había proporcionado. Yo no he podido abarcar más de lo que he podido, de lo que he hecho hasta ahora, aunque sabía que había publicaciones, pues sé, porque las he encontrado en los archivos nacionales ingleses, pues que hay publicaciones en muchos periódicos brasileños, pero no están digitalizadas las publicaciones. En Folha da Manhã, Folha de Sao Paulo, o Globo, hay muchas publicaciones, pero yo no he tenido ningún apoyo de ninguna institución que me haya favorecido el poder acudir a estos países. Únicamente, bajo mi responsabilidad en todos los sentidos, pues he estado en Argentina y en Uruguay, y a través de contactos por internet, pues con todos los demás, por supuesto, con Guatemala, con México, con Chile, con todos aquellos países donde han aparecido colaboraciones de Chávez Nogales. Pero en estos países están sin digitalizar. Por ejemplo, una que añade Nacho, que yo había publicado solamente en Facebook, porque la encontré después de publicar la obra periodística, es un reportaje que hizo Chávez Nogales en Belfast. Ese reportaje estaba en El Tiempo de Bogotá, y ahí me ocurrió una cosa un poco extraña, de las pocas cosas extrañas que me han ocurrido, pero esa fue una, que lo solicité que me enviaran al archivo, me enviaran esos textos, de la fecha en que estaban, los títulos, fechas, periódicos, bueno, del tiempo, ¿no?, concretamente, y lo pedí, porque tenían un servicio que ellos podían proporcionarlo, ¿no? Tardaron mucho en contestarme, de hecho no me contestaron, me pasaron varias personas, y la última, los mails que tengo guardados, pues la última vez que los solicité fue a final de enero del año 2015, y en los primeros días de febrero, sin que me hubieran contestado ni me hubieran mandado la información que yo ya tenía, porque la había descubierto, ese reportaje lo había descubierto un chico que ha hecho una tesis doctoral en Pamplona sobre Chávez Nogales, en la Universidad de Navarra. Se llama Álvaro Pérez y está en Montevideo actualmente. Él había descubierto esos textos, me los había proporcionado, pero yo quería tener los textos originales, y por eso fue que escribí allí. Y curiosamente, sin que me contestara el archivo, que digo que fue lo extraño, pues a principios de febrero alguien me dijo: ¿tú sabes de la existencia de esta serie? Dije, sí, sé, la tengo pedida, pero no me la mandan. Dices que la va a publicar con texto porque la ha descubierto un colombiano. Bueno, pues él la publicó, y así ha pasado a la historia, ¿no? Como que la ha publicado. Esto lo ha recogido Ignacio Garmendia y lo dice también. Estas son las cosas que pasan en la investigación, ¿no? Que, bueno, no sabes muy bien qué es lo que ha pasado, pero, bueno, pues tienes que confiar en las personas, y tienes que confiar en la gente, y sobre todo en la gente que no conoces, ¿no? Claro. Podríamos anunciar una cosa en la que estás trabajando y que probablemente verá la luz el año que viene, ¿no? Que es la biografía dedicada a otro personaje muy interesante, que es el padre de Chávez Nogales, Manuel Chávez Rey. No sé si quieres comentar alguna cosa de esta noticia. Yo creo que es muy interesante, porque la verdad es que es una persona que es verdad que muere pronto. Igual creo que efectivamente muere con 40 años o algo 44. Así. 44, igual, la misma edad. Y que determina un poco esa formación que tiene Manuel Chávez, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es un personaje muy importante por sí mismo también, sí, ¿no? Como
Ya hablábamos el otro día, esos personajes de esa Sevilla del siglo XIX, muy eruditos, muy, no sé... Bueno, Eva, tú has trabajado también con este personaje y con otros similares, ¿no? Y sabes que realmente es un tipo muy interesante, muy interesante. Sí, yo lo tenía dado de lado porque decía, caray, me voy a parecer a las de la novela caballeresca, el padre de Palmerín, el hijo de Palmerín. Bueno, entonces lo tenía un poco de lado, pero de pronto las cosas, las casualidades que surgen en la investigación, ¿no? Un día leo en un periódico que en la biblioteca de Jerez ha encontrado unos cuadernos de Chávez Rey, que es como se llama el padre de Chávez Nogales. Y yo pensé, caray, ¿qué será? ¿Qué tendrán estos cuadernos? Ay, me fui a Jerez inmediatamente, allí me atendieron maravillosamente un señor que está allí en la biblioteca y la gente que trabaja con él en los archivos. Me pusieron un montón de cuadernos, me los pusieron a mi disposición. Bueno, y allí encontré todo el material preinformático que utilizaría un periodista que no tiene todavía internet. Claro. Entonces es lo que tenía este periodista, Chávez Rey. Me quedé deslumbrada con las cosas que descubrí, ¿no? Y entonces empecé a interesarme por él y a divertirme con él, porque es muy divertido. Recoge leyendas, el padre se reduce al ámbito sevillano. Yo he titulado ese libro que saldrá, Chávez Rey, el cronista de Sevilla, porque fue realmente cronista de Sevilla, ¿no? Fue redactor del Liberal, un periodista muy interesante, que si no fuera por la sombra que le hace el hijo, pues hubiera llegado a tener, desde luego, su lugar en el periodismo por todo el trabajo que hace, ¿no? Interesado por la historia de Sevilla del siglo XIX, un liberal también. Entonces fui descubriendo las raíces de Chávez Nogales. O sea, Chávez Nogales es como es por ese padre que tuvo. Claro. Y su periodismo se explica por el periodismo de su padre. Sí. Entonces me he pasado como unos 3 años trabajando con Chávez Rey, ¿no? Y bueno, y ha sido algo deslumbrante, porque además esto de que cuando empiezas una investigación te empiezan a venir cosas anexas y aquello va tomando cuerpo y parece que el personaje quiere como decir, sí, aquí estoy, pero te faltan cosas, mira por aquí, mira por allí. Y de pronto, un día, me ha llegado todo un archivo con primeras ediciones de Chávez Rey, corregidas por él, con ediciones también de Chávez Nogales, con fotografías que guardaba una hija de Chávez Rey, hermana de Chávez Nogales, Leonor, que vivía aquí en Sevilla, en el Tardón, y sobre todo un álbum de 250 dibujos de Chávez Rey, que es hijo a su vez de un pintor, que es Chávez Ortiz. Pues Chávez Ortiz, pintor, enseña a su hijo Chávez Rey a pintar, y el niño pinta, bueno, el hombre pinta toda su vida. De hecho, algunos de esos pequeños cuadros de Chávez Rey son del año 2013 y él murió en el 14, de manera que hasta el final de su vida pintó. Pero es curioso que luego a lo que se dedicó fue al periodismo. O sea, digamos que la pintura en la que se formó fue la base, pero se dedicó siempre al periodismo, y es un tipo interesantísimo en el periodismo y sobre todo en la historia de Sevilla. Sí. Tú le llamaste en un artículo el hombre de los papeles viejos, exacto, que es como le llamó Gestoso, quizás. Exactamente, claro, exacto. El hombre de los papeles viejos. Pues muy interesante. Entonces no es que yo tenga una fijación con esta familia, es que ha habido como una coyuntura, ¿no?, especial que me ha llevado por estos derroteros, y realmente he disfrutado con Chávez Rey casi más que con Chávez Nogales, porque además como está reducido al ámbito de Sevilla, todo se ha cocinado aquí en Sevilla, no he tenido que desplazarme a ningún sitio, y todo estaba muy asequible, todo estaba muy a mano, de manera que ha sido doble placer. Qué bien, pues nada, lo esperaremos con mucha curiosidad, desde luego. No sé si existe la posibilidad de que alguien pregunte o no. Yo creo que me indican además que ya vamos mal de tiempo, además como vamos haciendo la grabación. Maribel, muchísimas gracias por contarnos esos secretos sobre tu investigación, esa labor que has hecho durante muchos años y nada, te damos las gracias por ese texto maravilloso que se ha leído hoy además en toda Andalucía y que es un homenaje más a nuestro Chávez Nogales y a ti también por tu labor de investigación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eva, y gracias a todos vosotros. Muchas gracias.
Mira ahora justo donde está. Aquí lo interesante es que se vea. ¡Qué puntería, por favor!